Hablemos sobre anticoagulación y antiagregación plaquetaria en infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Soy Carlos Pérez Pérez, médico especialista en enfermedades infecciosas del adulto, y esta es una presentación que hago para el Comité Terapéutico Nacional del COVID-19 adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela. De las cosas que hemos aprendido del manejo de los pacientes infectados por COVID-19 durante la pandemia es el beneficio que se le da a los pacientes por la introducción de medicación antitrombótica o anticoagulante en cualquiera de las fases de la infección por COVID-19, dado que la complicación más peligrosa de la infección es el tromboembolismo o la coagulación intravascular diseminada. Los medicamentos antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes brindan un beneficio adicional a los pacientes con COVID-19, ya que, por una parte, los medicamentos antiplaquetarios como la aspirina y el clopidogrel tienen unos efectos inmunomoduladores importantísimos para tratar de frenar o bajar la tormenta de citoquinas en los pacientes que se complican con el COVID-19, mientras que las heparinas tienen además unos efectos antiinflamatorios y antivirales que también tienen beneficio adicional para los pacientes con COVID-19 en su uso. Debemos ser racionales y sumamente cuidadosos con la implementación del enfoque terapéutico de antiagregación y anticoagulación en los pacientes con COVID-19, sin tenerle temor al uso de este enfoque terapéutico en COVID-19, ya que siempre va a ser mucho más beneficioso que no implementarlo, sobre todo en las personas con edades de riesgo y con al menos una comorbilidad, muy especialmente si es comorbilidad cardiovascular. Al respecto, debemos compartir este algoritmo de decisiones en antiagregación y anticoagulación que aparece publicado en la Revista Internacional de Cardiología de este año, en el cual la primera consideración de este algoritmo es precisar si el paciente no necesita anticoagulación y solo antiagregación plaquetaria. En este caso, la antiagregación plaquetaria estaría justificada en pacientes que presentan evento coronario agudo. Y recordemos que el paciente con COVID-19 en la esfera cardíaca se puede complicar no solamente con miocarditis y pericarditis, sino también con eventos coronarios tipo infarto o angina. Se debe considerar en primer lugar la posibilidad de hacer una antiagregación plaquetaria con al menos dos medicamentos que tengan esta actividad, pero haciendo un ajuste en el caso que el paciente presente unos niveles de plaquetas entre 25.000 y 50.000, de hacer antiagregación simple con un solo medicamento. Y si los niveles de plaquetas llegan a bajar por debajo de 25.000, entonces detener el tratamiento antiagregante plaquetario. Si luego de haber hecho una evaluación integral de los síntomas, signos y estudios paraclínicos del paciente con COVID-19 llegamos a la conclusión de que el mismo no requiere una antiagregación plaquetaria doble, debemos discriminar si el paciente tiene un COVID-19 leve o moderado a severo. En el caso del COVID-19 leve, debemos enfocarnos en promover el aumento de la movilidad del paciente y la profilaxis farmacológica en caso de riesgo elevado de tromboembolismo. En el caso de COVID-19 moderado a severo, para el tromboembolismo debemos implementar profilaxis farmacológica o compresión mecánica intermitente, y para la coagulación intravascular diseminada ya pasar directamente a una anticoagulación profiláctica. Si por la evaluación integral inicial del paciente llegamos a la conclusión de que el mismo requiere anticoagulación, en el caso del COVID-19 mantendremos la anticoagulación que el paciente ya traiga de base previamente en caso de comorbilidades, o consideraremos la administración conjunta de anticoagulación vía oral con enoxaparina, sobre todo si el INR está inestable o difícil de monitorear. En el caso de un COVID-19 moderado a severo, si el paciente no está inestable hemodinámicamente y no hay riesgo de interacciones medicamentosas, mantenemos la anticoagulación que ya trae de base.
Si por el contrario el paciente está hemodinámicamente inestable y hay la posibilidad de interacciones medicamentosas, cambiaríamos la anticoagulación a enoxaparina o heparina en bomba de infusión. Siempre deberemos considerar en cualquiera de los escenarios reducir la dosis de la anticoagulación o pararla en caso de consideraciones tomando en cuenta el peso del paciente o el riesgo de trombosis o hemorragia. Si contamos con el recurso del hematólogo en el hospital, es prudente manejar el tromboembolismo masivo o submasivo de la mano del hematólogo con mayor experiencia al respecto. Y de no contarlo, bueno, implementar igualmente el esquema modificado de Raschke para anticoagulación en caso de tromboembolismo masivo. Eh, este esquema se basa básicamente en la implementación de dosis de carga y seguido luego de infusión continua con bomba de infusión, preferiblemente en una vía periférica exclusiva para la infusión de heparina. La dosis inicial sugerida es de 80 unidades por kilo peso y se pasa a una infusión inmediata de 18 unidades por kilo peso hora. A las 4 horas a más tardar se debe hacer un primer control de PTT. Si se ha llegado al PTT deseado de entre 46 y 70 segundos, se mantiene la infusión al goteo que ya establecimos previamente. Si por el contrario el PTT está entre 71 y 90 segundos, se disminuye el goteo de infusión a 2 unidades por kilo peso hora. Si está por encima de 90 segundos, se detiene la infusión de 1 a 2 horas para reanudarla a una infusión de 3 unidades por kilo peso. Si no se ha alcanzado el objetivo del valor de PTT deseado y está por debajo de 35 segundos, se vuelve a dar una dosis de carga igualmente de 80 unidades por kilo peso hora y se continúa con una infusión de 4 unidades por kilo peso hora. Si por el contrario se encuentra entre 35 y 45 segundos el PTT control, se da una dosis de carga más reducida de 40 unidades por kilo peso y se baja a un goteo de infusión de 2 unidades por kilo peso hora. Lo importante de destacar aquí es que hay que hacer controles de PTT cada 4 horas y estar pendiente a su vez de las recomendaciones de nutrición. Eh, si no decidimos iniciar anticoagulación con heparina, la recomendación pudiera ser el uso de enoxaparina en una dosis que depende del peso del paciente de 1 miligramo por kilo peso cada 12 horas o de 1,5 miligramos por kilo peso cada 24 horas. Hay que anticoagular en este caso sin miedo, porque el riesgo-beneficio, sobre todo el beneficio, supera con creces los riesgos de cualquier complicación con la anticoagulación, muy especialmente si el paciente tiene dímero D elevado y ferritina elevada. Comentario adicional al esquema de Raschke previamente señalado es que en el caso de la enoxaparina se debe hacer ajuste de la dosis que hemos sugerido previamente en pacientes mayores de 75 años o con insuficiencia renal, en quienes se debe administrar una dosis de enoxaparina de 0,50 a 0,75 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta información que hemos compartido en esta presentación sobre anticoagulación y antiagregación plaquetaria en COVID-19 les haya sido de utilidad. Soy Carlos Pérez Pérez, médico especialista en enfermedades infecciosas del adulto. Esta ha sido una presentación para el Comité Terapéutico del COVID-19 adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela y mi Instagram es mucho más que infecciones.